2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, jóvenes señoritas. Bienvenidos una vez más al nuevo programa del área de Ciencias Sociales para el segundo de secundaria. Hoy aprenderemos sobre la reestructuración territorial, repartimientos, encomiendas y haciendas. Soy el profesor Franz Jiménez y es hora de comenzar a aprender juntos sobre nuestro contenido temático. No te olvides que esta lección la encontramos en el texto de aprendizaje en las páginas 227 al 229. ¡Comencemos! Desde la llegada de los colonizadores a Bolivia y a toda Sudamérica, partieron distintas formas de explotación y una de ellas ha sido la encomienda. No implica la propiedad sobre los nativos y era concesión de no heredarlo, por lo cual en el repartimiento los indígenas estaban obligados a trabajar y en la encomienda estaban sujetos a la tierra que trabajaban. Las condiciones eran de esclavitud y sometimiento, para lo cual veamos un video el cual nos va a reflejar justamente qué es lo que pasaba en ese entonces. Veamos el video. En primer lugar, se estableció que todas las familias indígenas debían pagar un tributo al gobierno español. Este impuesto era cobrado por los propios gobernantes indígenas de cada pueblo y luego entregado a las autoridades coloniales. En otras ocasiones el tributo se cobraba en maíz o miel, algodón u otros productos agrícolas, lo que significaba que los indígenas tenían menos comida o menos ropa. Además, los indígenas debían participar en el repartimiento, un sistema que obligaba a los habitantes de cada pueblo a trabajar gratuitamente para los españoles. Si un español necesitaba construir su casa, por ejemplo, o necesitaba trabajar sus campos de cultivo o abrir un camino para llegar a una mina, iba con el gobierno y solicitaba trabajadores indígenas. El gobierno, a su vez, le asignaba a los habitantes de un pueblo para que cumplieran su labor. De esta manera, los indígenas continuaron trabajando para los españoles. Otra forma de imposición hacia los indígenas eran las llamadas derramas o compras forzosas. Por medio de estas, los españoles imponían a los habitantes de las comunidades indígenas la compra de productos fabricados por los mismos indígenas, como telas u objetos de metal. Para comprar estos objetos, que a veces ni querían o no necesitaban, los indígenas tenían que trabajar para los españoles, haciendo cosas que tampoco querían ni necesitaban hacer. Pese a todo, el tributo y el repartimiento eran menos onerosos para las comunidades indígenas que la encomienda, es decir, eran menos costosos para las comunidades indígenas. Para empezar, eran organizados por las autoridades de los propios pueblos y así se repartían las cargas de acuerdo con reglas establecidas por ellos. Procuraban que la vida de los agricultores indígenas se mantuviera más o menos igual a como habían hecho sus antepasados por miles de años, que plantaran maíz, frijol, calabaza, chile para comer, aunque ahora tenían gallinas, borregos, cerdos, chivos y vacas, animales traídos a México por los españoles. Cuando les tocaba trabajar para estos, es decir, para los españoles, salían de manera organizada, en grupos con sus vecinos, como lo habían hecho en tiempos prehispánicos, para pagar tributo y trabajar en las ciudades de los gobernantes de entonces. Bueno, las situaciones que hemos visto en el video realmente han acontecido un hecho muy lamentable en nuestra sociedad. Pero para ello reflexionemos. Vamos a enfocarnos a tres preguntas principales. ¿Qué había sido una estructura territorial? ¿Qué existencia tiene sobre el repartimiento? ¿Y qué había sido la encomienda? Además, como hemos dicho en comienzo, también qué eran las haciendas. Muchas interrogantes que en este momento las responderemos juntos. En el contenido temático de la reestructuración territorial, repartimiento y encomienda y hacienda, hay justamente el sistema de distribución en la mano de obra, los que vamos a conllevar pertinentemente. Consistía en un número de indígenas que debían de trabajar en diferentes labores determinadas, por ejemplo, en la tierra. Las encomiendas en sí eran un sistema laboral español que compensaba a los conquistadores con parte del trabajo de determinados grupos de personas conquistadas. Las haciendas, originalmente el territorio o el término hacienda se refiere a un conjunto de bienes. Por eso, durante la primera época de estos años, la colonia llamada hacienda eran también instancias asignadas a las encomiendas españolas. La reestructuración social también hace énfasis a dos inicios culturales, que han sido los yanaconas y los militarios. Con estos diferentes sistemas de explotación laboral,
y distribución de la tierra, surgieron grupos sociales, como mencionamos anteriormente, los yanaconas y los mitayos. Los yanaconas fueron los indígenas que habían abandonado justamente a la comunidad Wayuu, que cumplían un servicio laboral en la forma permanente para los españoles, en su mayoría incorporados al trabajo. Justamente estos yanaconas hacían de hacienda y también de repartición y encomienda. Por otra parte, los mitayos, cuyo origen colonial se remonta a la consolidación de la mita entre los años 1570 por el virrey Toledo, fueron indígenas destinados a cumplir un trabajo por turnos, ya sea por las mitas, que justamente se encontraban en las minas, otro tipo de trabajo de servicio de los colonos. Tanto yanaconas como mitayos potenciaban justamente el sector social según Otero, justamente en 1980, estos no eran diferentes, pues yanaconas podían después dar una forma de trabajo en lo cual los sectores sociales paginaban justamente el tributo. Por ello es importante observar y escuchar el siguiente video, que nos ayudará a comprender de mejor forma justamente la explotación indígena en la colonia. Comencemos a ver el video. La mita fue un sistema de reciprocidad de trabajo utilizado en América, específicamente en la región andina, tanto en la época incaica como en la anterior a la conquista española de América. La mita provenía al estado de la energía indispensable para construir y conservar caminos y puentes. El concertaje fue un sistema de control de mano de obra indígena, fue un trabajo a concierto en el sentido de contrato, que se transformó en un trabajo servil por la coacción en deudas. El concertaje no es solamente un infortunio aislado, trae consigo la esclavitud de la mujer, de los hijos, de toda la parentela de la víctima. La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos eran obligados a retribuir a otro en trabajo, para supuestamente disfrutar de un bien o una prestación que hubiesen recibido. La institución de la clientela estaba establecida en la Europa romana. Desde el Bajo Imperio hasta principios de la Edad Moderna, así existía una relación de dependencia, por la que más fuerte daba protección al más débil. El obraje. Eran pequeñas industrias que existieron desde a mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, donde en su mayoría los indígenas fabricaban productos textiles, manejando de modo anárquico, pues cada establecimiento fijaba sus propias reglas y condiciones laborales, algunas de las cuales constituían brutales abusos contra los trabajadores, lo que motivaba a la enfermedad y la muerte. Bueno, ha sido interesante justamente ver el video de explotación del indígena en la colonia, pero también te invito a que sigas leyendo en el texto en la página 228 y 29 para su mayor comprensión. Bueno, empecemos a reflexionar un poco. En la página 229 de tu texto hay una breve lectura de la autora Alicia Alvarado, por lo cual te invito a leerlo y responder las siguientes preguntas. ¿Qué opinas respecto a la lucha de las mujeres desde tiempos coloniales para acceder a espacios de visibilización y conocimiento social? ¿Cuál será la importancia de la participación de las mujeres indígenas en los espacios de poder de las sociedades ancestrales? ¿Cuál es su importancia en la actualidad? Es bueno analizar este punto de mirada de nuestra realidad, mis queridos estudiantes, para poder analizar qué es lo que está pasando en nuestra actualidad. Bueno, ya justamente en la parte de producción, realizaremos un ensayo respecto al proceso de desvinculación de las comunidades indígenas. Este ensayo debe de conllevar los siguientes aspectos: título, introducción, conclusión y la parte bibliográfica. Justamente para que un poquito se adentren que había sido un ensayo, es un texto libre cuyo objetivo es comentar, argumentar este texto. Bueno, llegamos a la culminación de nuestro contenido temático. Espero te haya gustado, para lo cual tú también puedes profundizar un poquito más. El consejo que te doy: vacúnate justamente en la posta sanitaria más cercana a tu hogar y esto en bien de nuestra sociedad. Eso ha sido todo. Hasta luego, queridos estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.